se ha dicho. Buenas tardes, Perdomo, ¿cómo estás? Buenas tardes, doctora. Gracias, muy buenas tardes, bienvenidos. Aplausos para todos ustedes, porque la fidelidad merece aplausos y merece reconocimiento, porque ustedes de verdad son lo más fiel del mundo. Durante todo este tiempo, 8 temporadas al aire con ustedes, han estado allí del otro lado de la pantalla. Es más, se van del país y nos ven a través del canal de YouTube, nos siguen escribiendo, nos dicen que nos extrañan. Yo tuve la oportunidad de encontrarme un montón de venezolanos en España y todos recordaban con tanto cariño el programa, me reconocían en la calle y además es que es muy divertido porque uno va por ahí y que sabe uno que lo van a reconocer y de repente uno escucha doctora Mónica y uno sentía como una emoción de ver a los venezolanos allí y siempre les digo lo mismo, no importa en cuál parte del mundo estén, ustedes son venezolanos de bien y el venezolano de bien se tiene que comportar bien dentro de Venezuela y fuera de Venezuela para dar la cara por este país y acabar un poco con la xenofobia que vino como pegada de un tiempo para acá contra aquellos venezolanos que han decidido por cualquier razón migrar, como también mi hija es en este momento una inmigrante y está en España trabajando muchísimo. Gracias por ese cariño. Nosotros seguimos acá trabajando porque los problemas de los venezolanos requieren atención y siempre digo con absoluto respeto a las instituciones, sé que tienen mucho trabajo, sé que tienen muchísimos problemas, sé que los critican hasta más no poder, que los meten a toditos en el mismo saco. Yo tengo la gran bendición de conocer muchísima gente en la función pública, en todos los planos, alto, medio, bajo, los de al lado, los de arriba, en cualquier cargo, y yo sé que hay gente honesta, yo sé que hay gente trabajadora dentro de la función pública y que no podemos generalizar, y por eso a los buenos funcionarios hagan bien su trabajo, que yo estoy segura que este país se los va a reconocer en su momento y que nosotros los ciudadanos lo vamos a reconocer en su momento. Redes sociales las saben, ¿verdad? Pero las repetimos para que no se les olvide y por allí nos puedan contactar. @sedicho_tv, @sedicho_tv. En nuestro correo electrónico sedicho@televen.com, los números telefónicos en pantalla, mis abogados solidarios @abogasolidarios y mi cuenta en Instagram @monifernández con una Z y con una S. Señor director, estamos listos, así que adelante. Recibo desde el estado Carabobo, desde Valencia, a Edgar Velázquez. Buenas tardes, Edgar, ¿cómo está? Muy buenas tardes, doctora. Muy agradecido por su atención, pues, desde Carabobo, pues, donde se ve muchísimo su programa. Me alegro. Gracias a usted por venirse desde allá hasta acá. ¿Qué pasó? ¿Es un caso de herencia, por lo que veo acá? ¿O qué sucedió? Bueno, sucede y pasa, pues, que yo tengo una cuñada, pues, quien yo creí que era una de mis cuñadas, pues, dicho en pocas palabras, pues, que me roba, me difama y me acusa de violento, pues. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? ¿Ella es esposa de quién? ¿De un hermano suyo? Sí. Ajá. ¿Y son esposos? Sí. Ajá. ¿Qué pasó ahí? Bueno, una de las cosas que pasa, pues, en vida, mi señora madre, por su condición de enferma y adulto mayor, pues, ella le da su vivienda, pues. ¿A quién? A mi señora madre. Ajá. Entonces, el cupo, pues, y entonces, bueno, en lo que empiezan a llegar los materiales y ese tipo de cosas, mi madre fallece, pues. O sea, a ella le dan ayuda social, me imagino, para construir su casa. Sí. Y su mamá en ese momento fallece. Cuando están llegando los materiales y ese tipo de cosas, mi madre fallece, pues. De la noche a la mañana, así por así, mi cuñada dice que ella es la dueña de la casa, pues. ¿Pero llegaron a construir la casa? Hasta donde yo pude saber, estaba medio construir, pues. ¿Y esa casa está habitable? Porque se estaba medio construir. Sí, me imagino que sí. ¿Pero usted no la ha visto? No, esa es la cuestión, no me dan acceso. Pues ellos me cambiaron la cerradura y, bueno, estoy en situación de calle, pues me quedo aquí, allá, donde puede estar, pues. Ajá, pero una pregunta, Edgar. ¿En algún momento usted vivió en esa casa? Sí, cómo no. O sea que sí estaba hecha la casa. Sí, habían dos casas. La primera, que era, como quien dice, pues la casa de la montonera, pues la casa vieja, y la casa nueva que fue asignada a mi mamá, pues el cupo le salió a mi mamá, pues. Ah, ok. ¿Y esa casa vieja es la que estamos discutiendo? Sí, es la que pretendemos llegar a un acuerdo, pues. Ok. ¿Esa casa vieja a nombre de quién estaba? De mi padre también fallecido. ¿Y en ese momento su padre estaba casado con su madre? No. ¿Ellos eran qué, concubinos? Sí. ¿O a nombre de quién estaba la casa originariamente? De mi padre. ¿De él solamente? Sí. ¿Y nunca se casaron? No. ¿Cuántos hijos tuvieron? 6. ¿De padre y madre? No. ¿Cuántos de padre? 6. Ah, ok. ¿Y de madre? 1 que soy yo. ¿Solamente? Sí. ¿Y los demás? Ellos sí son hijos de otra señora también fallecida. Ok. Y su cuñada, me imagino que ingresa a esa casa con su hermano. Sí.
¿Cuánto tiempo tienen allí en la casa? Ellos tienen como 10 años. ¿Y cuándo murió entonces su mamá? Mi mamá murió en el 2013. O sea, que hace ya bastante tiempo. Sí. Antes de que muriera su mamá, Edgar, ¿cómo era la distribución familiar en esa casa? O sea, ¿quién vivía allí? ¿Quién velaba por su mamá? ¿Cómo era? Yo. ¿Solo usted vivía con su mamá? Sí, sí. De hecho, hay 2 hermanos que son autistas, pues. Tengo documentos de eso, pues, donde aparezco como representante, pues. Después que se le otorgan ciertos beneficios, pues, ahora ellos pretenden fingir como representante de estos 2 hermanos, pues. Pero con su mamá vivía usted. Sí. Siempre. Siempre. ¿Y este hermano dónde vivía? Allí también. Dentro de la misma casa. Sí. Es decir, que en definitiva los 2 tenían, vivían en ese hogar. Ajá. ¿Quién más vivía allí? Todo. Hay 2 hermanos fallecidos, dos autistas y los 2. O sea, que todos vivían ahí. Sí. Ajá. Y cuando se comienza a pedir el préstamo, el crédito, o lo que hayan pedido, o la ayuda social, para construir la segunda casa, ¿esa segunda casa dónde se iba a construir? ¿En la parte de atrás de esta? Exactamente. ¿Pero pegadas o separadas? Separada. ¿Hay constancia de que esos materiales o ese préstamo se dio a nombre de la mamá de ustedes? Se me solicitó un poder, pues, por el ente local. Se me solicitó un poder, el cual se me otorgó. Tengo copia aquí para entregársela. Y eso en la final es un crédito, pues, una responsabilidad, pues, que quedó a ser cumplida por mí, pues. Entonces, bueno, pues, al fallecer mi padre, entonces se presentan estos inconvenientes. Claro, pues, pero ¿cuándo falleció tu padre? en el 2016. Ah, tu padre falleció posterior a tu mamá. Sí. Ajá. Y en el momento en que fallece tu mamá no había ningún bien para declarar, porque tu mamá no era dueña de nada. Ajá. Pero cuando fallece tu papá, entonces sí, esa casa grande entra a dividirse entre los 6 hijos en partes iguales. Ajá. ¿Eso se hizo? No. Ahora, el tema con la segunda casa, tú dices que tú tenías un poder de tu mamá. De mi papá, que es el dueño de toda la propiedad. Claro, de tu papá, pero si es de tu papá, eso que se hizo en nombre de tu papá es de la sucesión. Ajá. Es de todos los hermanos en partes iguales. Correcto. Porque tú eres hijo de padre y madre, pero los demás no son de padre y madre. Ajá. Si tu mamá no dejó nada y tampoco habían legalizado el concubinato, ni se van a poner a estas alturas a legalizar el concubinato para nada, pues. Obvio que lo que dejaron es lo que existe, y lo que existe es una sola casa, ¿correcto? Porque la otra no tiene título supletorio. Bueno, yo no puedo ingresar a la propiedad, pues como le dije, pues yo me cambiaron la cerradura, pues no tengo acceso a ningún documento, pues porque de entrar allí, como ha pasado, pues me sacan los funcionarios, ya me han golpeado y todo ese tipo de cosas, pues porque ella me dice que con ella ahí me acusa de violencia de género y ese tipo de cosas, pues. Pero no. cuando muere tu papá, tú estabas dentro de la casa. Sí. ¿Y en qué momento sales de la casa? ¿En qué año? Yo comienzo a hacerles el reclamo, pues mira, aquí está pasando esto, pues vamos a ver cómo atendemos a las personas enfermas que hay aquí, pues. Se formó un zaperoco, llegaron los policías, me fui a Palacio de Justicia. O sea, que te presentaron y todo en tribunal. Sí, señor. Sí. Cuando el juez se da cuenta, pues, que eso es una situación familiar, me dice, dámele una orden de presentación al señor, pues, y eso es una situación familiar, pues, y que lo más recomendable era que buscara un abogado, pues, para que atendiera la situación. ¿Y te sigues presentando en tribunales? Ya fueron 3 meses de presentación y ya el caso se cerró. ¿Pero se cerró por sobreseimiento o porque admitiste los hechos? Bueno, no, yo me fui yo estuve asistiendo a mis presentaciones, pues, y cuando fui en una de las personas, mire, señor, ya el caso está cerrado. ¿Pero por qué se cerró? Me imagino que te dieron una suspensión condicional del proceso. ¿Tienes algún papelito de eso ahí? No, ellos retiraron la denuncia. No, eso no se retira. Por alguna razón, por lo que me estás diciendo, tuviste una sanción de 3 meses de presentación periódica por un tema de violencia, y supongo que fue por una admisión de los hechos y que te dieron una suspensión para salir rápido del caso. Es lo que yo me presumo. ¿En qué año fue esto que saliste de la casa? En el 2016. En el 16. Sí. Del 2016 para acá, son bastantes años ya, ¿no? Sí. ¿Qué has hecho tú jurídicamente? He ido a los diferentes medios, a las diferentes instituciones que existen, pues, a tratar de mediar, pues, como me dijo el juez, es un problema familiar, pues, que tú tienes que tratar de llegar a un acuerdo con esas personas, pues. He ido a las diferentes instituciones que... Préstame los papeles, perdón, vamos a ir al receso mientras yo los reviso. El tema de ir a las instituciones, cuando estamos hablando de un caso
presumo yo que herencia, déjame ver los papeles, a ver qué me consigo yo acá en los papeles, es que las instituciones no pueden hacer nada. Las instituciones lo que te pueden decir es, mire señores, aquí hay dos vías, una rápida, que es ponerse de acuerdo, y una muy complicada, que es ir a tribunales y gastar un poco de plata en abogados para dividir los bienes. Lo que sí va a estar prácticamente imposible, para que no te fijes eso como objetivo, y aquí yo siempre le digo las cosas claritas a la gente, es que tú puedas retornar a la vivienda. ¿Está claro? Porque te sacaron con una medida de violencia. Por lo tanto, pretender sobre la base de que haya algo legal que te ampare a volver a la vivienda, no lo hay. No lo hay. Para que no aspires eso. Podemos ver ahora, déjame ver qué hay acá, si se puede partir, si no se puede partir, etcétera. Pero reintegrarte en la vivienda no hay una medida jurídica que te lo vaya a permitir. ¿Está bien? Para que estemos claros con eso. Vamos al receso y revisa mientras tanto los documentos. Si usted tiene un familiar con discapacidad, si esa discapacidad le priva de la voluntariedad, le priva de la conciencia de saber qué actos está realizando, tiene que ir a un tribunal a pedir una interdicción. Se ha dicho. Bien, Edgar, aquí hay una serie de documentos que interesan, otros que no interesan, pero quizá el más importante que me indica que efectivamente podemos estar en presencia de una sucesión es este documento en el cual, en el proceso de regularización de tierras, a tu papá se le concede la titularidad del terreno donde entiendo debe estar construida la casa. Pero veo que de esa casa no hay título supletorio, ¿cierto? Si lo que hay es terreno. Este domicilio es un inmueble de propiedad constituido por una porción de terreno. Esto está en Naguanagua. Sí. Esto se los dio la alcaldía y efectivamente está a nombre de tu papá, hoy difunto, que es Jacinto Ramón Velázquez, ¿correcto? Significa eso que el terreno y la bienhechuría que estaba construida sobre el terreno correspondían a tu papá. Correcto. Por lo tanto, sí hay que hacer una sucesión. Correcto. En la cual entre tanto la casa como el terreno o cualquier otra bienhechuría que esté dentro del terreno. Correcto. Pero luego me consigo facturas, algunas a nombre tuyo. ¿De qué son estas facturas? Ellos, el vehículo que yo tenía, pues, que ellos quedaron a restaurarlo, pues, lo destruyeron completamente, pues. ¿Este vehículo que está acá? Sí. ¿Este vehículo era de quién? De un señor que me lo vendió hoy fallecido también. Pero no estaba tu nombre. No. Ay, ¿qué pasó con este vehículo? Ese vehículo ellos quedaron a restaurarlo, pues, ellos improvisaron un taller de latonería y pintura. ¿Ellos, tus hermanos? Sí, y la señora. Entonces, donde ocurren además otras cosas, pues, ellos agarraron el carrito mío en la medida que yo no podía entrar a la casa, lo destruyeron completamente, lo desvalijaron completamente, pues, y por eso son esos materiales, esas cosas que yo les había comprado. Y tú me imagino que por eso colocaste esta orden, denunciaste esto en fiscalía. Además de eso, además de lo del vehículo, los bienes que yo tenía en ese cuarto, pues, porque en ese cuarto ahí había una serie de cosas, computadoras, una mercancía que yo tenía para trabajar y un sinfín de cosas que estaban ahí, que cuando yo llego, que el juez me dice que puedo ir, entonces veo que faltan, pues, y yo les digo, mira, esto me hace falta esto, pues. Ellos me dicen que ellos no saben nada, que no. Y no pierdas tiempo en eso. Se lo digo yo a todo el mundo. Reclamar objetos que uno dejó dentro de una vivienda que no tienes cómo demostrar que estaban allí, que seguro estaban y que seguramente por maldad o por lo que sea te los quitaron, eso es irreproducible. Porque es tu palabra contra la del otro. Y en la medida en que tú no tienes pruebas, ¿por qué razón? Si yo dejo este reloj aquí y lo coloco aquí y me voy, hay una cámara que va a grabar que el reloj estaba aquí y que alguien lo tomó. Pero si aquí no hay cámara, nadie va a poder comprobar que efectivamente yo dejé mi reloj aquí y me lo llevé. Correcto. Entonces, eso que perdiste, que te quitaron, que todo lo demás, olvídate de eso. Lo que sí pareciera importante es lo del vehículo, pero el vehículo ni siquiera está a tu nombre. No. ¿Y tienes un documento de compraventa, por lo menos? Sí, eso quedó paralizado porque no se pudo hacer nada porque se presentó el problema, entonces yo no pude más nunca volver a la casa, pues. Sí le hicieron las experticias, el vehículo está totalmente legal, Pero bueno, ¿tienes título? O sea, este vehículo lo compraste por una notaría. Sí, el abogado redactó el documento y todo, pues eso quedó paralizado porque no se pudo hacer más nada, pues. ¿Pero firmaste el documento por notaría? No, eso quedó paralizado.
O sea que ni siquiera puede haber un delito contra la propiedad por el robo, el hurto, el desvalijamiento del vehículo porque no es tuyo. Y lo primero que te va a decir el Ministerio Público es que tú no eres el dueño. Cuando uno compra un vehículo o uno compra algo, tiene que... Y este título es medio raroso. Este título de propiedad de ese vehículo, ¿quién te lo dio? Esos fueron los familiares que en ese entonces estaban con ese vehículo. Me lo dieron, pues, y yo le saqué la copia, que es la que usted tiene allí, pues. Bueno, pensemos que como es del año 80, por ahí ha cambiado algo, pero me parece medio extraño me parece extraño el tipo de letra, me parece extraño, pero bueno, esto ya perdido está, porque en la medida que no eres dueño no puedes reclamar nada. Eso significa, Edgar, que lo único duro acá, realmente trascendente, porque tampoco veo otra cosa, es el terreno y lo que sobre el terreno se construyó. Te pregunté de las facturas, ¿de qué eran estas facturas? Materiales que se habían comprado para restaurar el vehículo. Para el vehículo. Y otras cosas que se perdieron de una habitación que yo tengo allí. Sí, olvídate de eso. Lo que se perdió de la habitación, tú no lo vas a poder comprobar y no nos va a servir. Y les digo algo desde ya, es decir, esta factura, por ejemplo, esto no sirve. Factura en blanco que no tenga todos los requisitos establecidos por el CENIAT, inmediatamente cualquier ente público, aquí hay otras que sí, pero cualquier ente público te lo va a echar para atrás, pero eso no es prueba de absolutamente nada. Lo único que de alguna manera tenemos claro es que efectivamente hay una sucesión. Correcto. Que está pendiente por hacer. Correcto. Y que los herederos son 6 hermanos. ¿Están vivos cuántos? 4. ¿Y los 2 que murieron dejaron familiares? No, ellos murieron niños. Ah, pero murieron antes que tu papá. Sí. Ah, ok, que entonces los que están vivos son 4. Correcto. Porque los premuertos no heredan. Correcto. Entonces, cuando tu papá muere, ¿cuántos hijos vivos hay? 4. 4. ¿Hay 2 discapacitados? Sí. ¿Y qué nivel de discapacidad tienen? Ellos, la psiquiatra que lo veía, determinó que eran discapacitados intelectual, autistas. Ajá, pero ¿qué grado de autismo tienen? Mire, ¿No hay conciencia? Hasta es lo que recuerdo del informe médico. Pero ellos son conscientes. No. Son conscientes de sus actos. No. No escuchan ni hablan tampoco. Ese es un problema con la señora porque ni siquiera en la sala de su propia casa pueden estar, pues. La señora no les permite, pues. Eso sí es un problema porque con 2 hermanos discapacitados hacer una sucesión tenemos previamente que hacer una declaratoria de discapacidad que es una interdicción a través de un tribunal de los 2. Porque si no, todo esto se va a trabar. Porque bien, podemos hacer la sucesión, pero en la medida en que ellos no tienen capacidad, no van a poder firmar ni van a poder hacer nada, absolutamente nada. Vamos a ir un momento al receso, hablamos sobre esto. Si usted tiene un familiar con discapacidad, si esa discapacidad le priva de la voluntariedad, le priva de la conciencia de saber qué actos está realizando, tiene que ir a un tribunal a pedir una interdicción, con lo cual se le va a nombrar un tutor que vele por sus intereses. No espere que pasen estas cosas, porque si no después se traban todos los negocios jurídicos por no haber hecho a tiempo la interdicción, que es un procedimiento sumamente sencillo y que no tiene mayor complicación. Vamos al receso. Correcto. Pero que estén claros que el 25% es tuyo y que te lo tienen que pagar. Correcto. ¿Sí? Y esa es la única negociación posible. Ustedes se quieren quedar con todo, fabuloso, pero a mí me das el valor del 25% de esto porque era de mi papá. Se ha dicho. Bien, Edgar, un poco lo que te decía, ¿no? El único foco acá en el cual tú te tienes que concentrar es en el hecho que efectivamente tu papá le otorgaron en propiedad un terreno por parte de la alcaldía y que en la medida en que tu papá falleció, ese terreno es de 4 hermanos en partes iguales. Y que lo que se construyó sobre ese terreno se asume de igual manera que era una construcción que hizo tu papá y que por lo tanto también se debe dividir en partes iguales. ¿Por qué razón? El que es dueño del suelo, salvo prueba en contrario, es dueño de lo que se construye sobre el suelo. Correcto. El tema es que esa casa no tiene, por lo menos acá no está, no tiene un título supletorio. Me imagino que no hay título de la casa. El título supletorio sí fue otorgado por la gobernación. ¿De la casa? Sí, yo tengo el original. Pero las gobernaciones no otorgan títulos supletorios, los otorgan los tribunales. Correcto. ¿Hay un título de la casa? Sí, ahí está la copia. ¿Aquí? Sí.
Pero es que de la casa yo no vi absolutamente ningún título. Del terreno sí, porque lo otorgó efectivamente un ente público. Ah, no, lo otorgó la gobernación, el terreno. Correcto. Pero la casa, Es por el terreno y las bienhechurías. pero es que aquí no habla de bienhechuría. Este domicilio es un inmueble de mi propiedad construido por una porción de terreno. No habla de casa. La porción de terreno objeto de esta venta forma parte de un lote de mayor extensión que pertenece al Estado Carabobo, según se acuerda, pero no habla de casa. Lo que les dieron fue el terreno, se los dio la gobernación, pero la casa no tiene título. ¿Qué se presupone? Que el dueño del terreno es el dueño de la casa. Correcto. Porque precisamente para que una autoridad pública te dé en propiedad una tierra, tienes que tener entre 10 y 20 años, dependiendo la ley local, entre 10 y 20 años de pisatario de esa tierra. Y si esa es la casa materna y paterna de ustedes, es obvio que esa casa existía mucho antes de la titularidad del terreno. Correcto. Eso te ayuda a entender que tanto el terreno como la casa o lo que se haya construido es en partes iguales a los 4 hijos de tu padre, porque en tu caso tu mamá no dejó nada a su nombre, no tuviste sucesión. Correcto. ¿Qué hay que hacer en este caso? Una sucesión. La declaración ante el CENIAT del bien que existe, que es ese, y sentar a tus hermanos y decirles, está bien, yo no voy a volver a la casa porque no puedo, porque además fui sancionado por violencia, porque además ya tú no puedes entrar por la fuerza porque sería justicia por propia mano. Correcto. Pero que estén claros que el 25% es tuyo y que te lo tienen que pagar. Correcto. ¿Sí? Y esa es la única negociación posible. Ustedes se quieren quedar con todo, fabuloso, pero a mí me das el valor del 25% de esto porque era de mi papá. Correcto. Y eso es lo que vamos a encaminar a través de la abogada solidaria del Estado Carabobo, que es la doctora Rosana Marcano. ¿Está bien? Que inicie por allí y que veamos qué conciliación podemos lograr con tus hermanos para que vayan muy lindos como hermanos a el CENIAT, consignen las partidas de nacimiento, el acta de defunción de tu papá. ¿Están los 4 en el acta de defunción? Ellos no me metieron a mí. ¿Y la rectificaste ya? No, no la rectifica. Hay que empezar por ahí. Hay que rectificar el acta de defunción, hay que buscar las partidas de nacimiento de todo el mundo tiene que tener el RIF, hay que sacarle el RIF a tu papá, hay que sacar el RIF de la sucesión, porque bajo otro escenario no hay ningún arreglo posible. Correcto. Nadie va a ordenar que tú vuelvas al inmueble porque no hay ninguna ley que así lo establezca, ¿está claro? Correcto. ¿Que tienes un derecho a heredar? Sí, pero todavía no existe. Por lo tanto, ese es el hogar de quienes viven allí y a ti te sacaron con una orden judicial. Correcto. Por lo tanto, te sacaron lícitamente, nadie te va a reponer lícitamente dentro del inmueble, porque no hay una norma que así lo establezca. ¿Está claro? Lo que te toca es luchar por tu derecho a la propiedad y que te paguen el porcentaje que te corresponde por ley. Acepto la solicitud. Señor, por aquí, por favor. Tenemos que ordenar los papeles, tenemos que ordenar las cosas, tenemos que tener todo al día, sobre todo casos como este donde hay personas que puedan tener discapacidad. Créanme que la única forma de representarnos en actos jurídicos es que tengan un tutor que vele por sus intereses para poder dar trámites que estén avalados desde el punto de vista legal y luego no arrastren tantos problemas. El Código Civil venezolano es demasiado claro, los que somos complicados somos nosotros. Entonces tratemos de hacer que prive la ley y no esa enemistad que hay entre familiares por dividirse un terreno, una casa, un carro, etcétera, etcétera, como siempre se los digo. Vamos a ver el siguiente caso. Pase adelante, por favor. Gracias. Perdomo trae por acá Francis López, ella viene desde Caracas. ¿Cómo está, Francis? Buenas tardes. Bien, gracias, doctora. Me alegro. Buenas tardes. Cuéntame qué le pasa, qué hace por aquí. Doctora, yo vengo a que usted me dé aquí una ayudadita. Porque me pasó, como usted dice cada rato, por que uno tiene que ser bueno más no buenote. Sí, bueno, tranquila, todos caemos en eso. Sí. Hasta yo que lo digo. Casa Herrero. Que llegué y iba fuera del país y le di a una conocida para que me cuidara la casa. Una casa, lo cual ahorita, después que la metí, ahora se me había sido complicado para sacarla. ¿Cuándo le diste la casa? ¿Qué año? Ella en el 2018. Ajá, ¿y te fuiste a dónde? A Cúcuta. ¿Y te regresaste? Sí, más rápido que un rayo, pues. ¿Por qué te regresaste? Prácticamente porque los vecinos me estaban llamando por lo que estaba pasando en la casa.
Ajá, ¿qué estaba pasando? La señora, yo sabía que ella practicaba sus cuestiones y sus rituales y la cuestión, más no que los iba a hacer dentro de la casa. ¿Hacía santería? Sí. Entonces ya hubo un momento de que ya como no estaba presente ahí, bueno, la cuestión ya salía fuera de la casa y los vecinos empezaron a llamarme que ya estaba fuera de control lo que estaba pasando ahí. Ahora, ¿de qué conocías tú a esta persona? Prácticamente de trabajar socialmente con ella. ¿Qué significa trabajar socialmente? Entregarlo las cuestiones sociales estas que uno entrega. Ah, usted estaba en los consejos comunales. En los consejos comunales. Pero era tu amiga, era... No mi amiga, porque digo que mis amigos son mis hijos, mi conocido. No, y de broma, ¿oíste? Porque a veces salen malos, ¿oíste? No, yo sí puedo dar... O sea, que tú le diste tu casa a una extraña. Sí, a una completa extraña. Y ahora prácticamente ella se ha valido de la ocasión de que ella trabaja en un ente público y me tiene... Yo fui la que la demandé a ella primero y entonces ahora resulta que yo soy la que ando con las tablas en la cabeza. ¿Por qué? ¿Porque tú le ofreciste la casa en venta a ella? No, en ningún momento. ¿Pero? Ella, porque yo le dije a ella que necesitaba que me desocupara. Ajá. ¿Y qué hizo ella? Después que yo le doy yo primero verbalmente le digo a ella el día que se le cumple el año, necesito que me haga el favor y me desocupes. ¿Ella te iba a pagar? Ella me estaba cancelando, sí. ¿Mensualmente? Mensualmente. Ajá. Prácticamente cuando yo le digo a ella, porque ya no aguantaba a los vecinos, el no dejarme ella empezar desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, con los rituales y la cuestión y el sentido y mis niños también desesperados. ¿Pero tus niños vivían ahí? Mis hijos viven, no, yo vivo en la planta de abajo, porque ella vive en la... Ah, tú le cediste fue la planta de arriba. La planta de arriba. Y ahora tú vives abajo y ella arriba. Sí, yo he vivido siempre abajo. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que ella no me ha tomado en consideración que yo tengo también 2 niñas con unas condiciones especiales y 2 pequeños. Entonces, ¿qué pasa? De que yo le dije a ella, mira, de verdad, nosotros también necesitamos descansar. Los vecinos están cansados de llamarme. ¿Pero qué tanto hacen en la noche? ¿Qué no hacen, doctora? ¿Qué no hacen? Hasta sacrificios de animales, que tengo videos, la gritadera, no son groserías, sino lo que llamo yo vulgaridades. Entonces ella lo que me dice es, compruébame que eso es en mi casa. Pero entonces no tengo yo nada más, los otros vecinos también tienen, de ver la situación como está. Entonces, lo que yo le digo a los vecinos, llega un momento que yo me voy al Ministerio Público, me mandan una citación para la policía. Claro, policía municipal, lógico. Ya, ajá. Entonces, eso fue prácticamente, antes, fue la primera que se le dio. Cuando yo le entrego a ella esto... Ya me cuentas, déjame irme al receso. Perfecto, Tráeme los papeles mientras tanto. Por favor. A todas estas, ya tú estás en Venezuela nuevamente. Sí, no, es que yo me vine rapidito. Eso fue 2 por 3. Me fui en agosto y ya en diciembre estaba otra vez acá. Déjame irme al receso a ver qué tenemos por acá. Hablamos enseguida. Y hay claramente una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que establece que está prohibido el sacrificio de animales para el culto de la santería. Porque aquí hay una ley sobre la protección de la fauna silvestre y en cautiverio, y por lo tanto usted puede hacer lo que usted quiera siempre y cuando usted no viole la ley que está vigente en Venezuela. Se ha dicho. Usted quiere presentar su caso en Se ha dicho, quiere recibir una orientación, quiere participar en la mediación, en la conciliación y sobre todo en la solución de su caso, puede visitarnos acá en nuestro programa presentando su caso a través del número telefónico que usted está observando en pantalla o escribiendo un correo electrónico a seadicho@televen.com. Una vez que nuestro equipo de producción le permita a usted una cita, debe acudir a ella para que juntos busquemos una alternativa. Bien, Francis, una pregunta que te iba a hacer, pero que me la responden los documentos que me acabas de entregar, es que tú no tienes título supletorio. ¿Cómo compraste tú esa casa? Prácticamente eso no era una casa, eso era un basurero. Un poco de láminas de zinc y la misma situación de verme con 2 niñas que cargaba. Mi esposo se dio a hacer un cambio de un carro por esa casa, por ese pedazo. Bueno, sin llorar. Sin llorar, que nadie se ha muerto. No, vamos a calmarnos. Se va a morir todavía. ¿Ah? Nadie se va a morir todavía. Amén. Bueno, uno nunca sabe, mija, porque cuando llega el llamado, llegó. Sí. Por más que uno esté como esté. Pero ahora es que está sacando el título supletorio. Sí.
cosa que es Lo cual- primerito que necesitas para poder sacarla de la casa, Sí. ¿no? Porque sin título supletorio la SUNAVI no te va a tramitar ningún procedimiento porque todas estas, la señora es una inquilina de tu casa. Prestada, no prestada, de a ratico, que yo te dije que tú la metiste ahí, Sí. como tú dices, y uno asume el costo de sus acciones. Sí. Y lo que pasa es que uno, bueno, confía en la gente y piensa que la gente le va a salir buena a uno y después no le salen buenos, sino que le salen malos. Pero sobre todo aquí, lo que sí, mientras tú tramitas, que por lo menos ya lo solicitaste Sí. a un tribunal, ¿no? Sí, sí. Pero es que casi que fue antes de ayer. Sí, no, ya prácticamente ya está recién. Está muy reciente. sí, está bueno, muy pero por lo reciente. menos reuniste los documentos y todo. todo Eso lo te va a llevé, permitir que teniendo tu título supletorio, inclusive la alcaldía respondió. Sí, Me dijo usted para informarle que una vez efectuada la investigación se constató que el propietario es fulano de tal. toda esa parte le pertenece a ese fulano. Ojalá el tribunal te dé el título, porque normalmente cuando hay un propietario el tribunal no otorga títulos. El tribunal te dice que hasta que tú no consignes la constancia de que el propietario te dé autorización para construir sobre tu terreno, cuando son municipales sí. Pero bueno, como aquí pasa cualquier cosa. Bueno, entonces... Si te lo dan, chéverísimo, pues. Hacemos así. Sí, Pero normalmente, si el terreno es de un propietario privado, no te pueden dar un título supletorio. que en eso es lo que ella se está basando. ¿Cómo hizo ella para enterarse que yo no tenía título supletorio? Entonces ella... Bueno, mi amor, si Bessie ha dicho, sabe que aquí nadie tiene título Bueno, supletorio. sí, pero Eso aquí es una ella- cosa... Mira, aquí tienen partida de nacimiento. Bueno, porque tienen paticas y caminan. Ajá. Por aquí nadie, por prácticamente nadie en este país tiene cultura jurídica Sí. de saber que tú tienes que tener tu partida de nacimiento, que tienes que tener hasta la tarjetica de donde naciste, mijo, porque uno no sabe. Que tienes que tener tus datos filiatorios, que tienes que tener un título de propiedad, que no se pueden comprar las cosas en el aire, que hay que ir a una notaría. Y lógicamente no es muy difícil saber, porque es sencillito. Si yo voy para la alcaldía del municipio Libertador y le pregunto a la dirección de catastro, ¿esta casa existe? Catastro me va a decir, no existe, y va a dar la misma información que le dieron al tribunal. Es un terreno privado de Pedro Pérez. Y ya entonces nosotros sabemos que un tribunal que vela por el derecho a la propiedad no debe otorgar un título supletorio en un terreno que está a nombre de Pedro Pérez, porque Pedro Pérez no dio autorización. Sí. Bueno, si te lo dan, pero yo tengo la obligación de decir las cosas como son. Es fácil que ella sepa que tú no tienes título supletorio. Pero la cuestión está en que ella se basa en eso, a que ella trabaja en un ente público. Sí, pero es que tú puedes trabajar... Y ella lo quiere, como quien dice, adueñarse. Sí, pero eso no lo va a poder hacer. A ver, aquí el tema del chapeo, creo que todos sabemos, ¿no? Ajá. Cuando alguien te chapea con un cargo público, tú lo que tienes que agarrar y decir, tú te estás valiendo de un abuso de autoridad. Y voy a ir a donde tú trabajas y en todos los entes públicos, en todo para que lo sepan, hay una dirección de disciplina, de fiscalización, de disciplina y todo lo demás. Y uno llega y se pone allá. Mire, esta señora con la que yo tengo un problema me chapea con su carnet de este ministerio o de esta alcaldía o de esta gobernación o de este ente público. Y eso se llama aquí en la China abuso de autoridad. Y uno tiene que empezar a denunciar a la gente con su abuso de autoridad. Porque, o sea, yo quiero que alguien me explique. Si yo tengo un carnet de un ente público es para que yo cuando entre a ese ente público haga mi trabajo y cuando yo salga de ese ente público se acabó mi trabajo. Ni para bien ni para mal. El problema aquí es el chapeo. Ella con el chapeo no te puede quitar la propiedad de tu casa. No, Que te va a retardar el proceso, que se va a valer de sus amigos, conocidos, etcétera. Pero ya tú hiciste lo que tú tenías que hacer. Tu prioridad número 1 es esta. Porque es lo que te va a permitir iniciar el procedimiento en la SUNAVI. Para después rogarle a Dios, ir a tribunales y después rogarle a Dios que la sentencia Hasta del ahí TCJ mismo la tengo levante. las citaciones que ella me dio de la SUNAVI porque me tiene bombardeada para el 3, para el 4, para el 5, para el 10, para el 11. Claro, ahí mismo porque las ella tengo. sabe que no tienes título. Ajá, ahí mismo me tiene así. Entonces dice, ella me está perturbando mi vivienda Ajá. y ella no tiene título. Bueno, está bien, de lo malo a lo bueno, Sí. vas a legalizarte. Perfecto. Pero vamos ahora con el tema de lo que ella practica. Ajá. ¿Sí?
Yo trato aquí de no meterme con nadie. Aquí, miren, si usted quiere poner una florecita patas para abajo y usted le reza la florecita y usted considera que eso está bien, perfecto, porque cada quien tiene su creencia. Sí. Yo, como soy cristiana, bautizada, apostólica y romana, y a veces tengo mis dudas, cada quien puede hacer lo que quiera, siempre y cuando no perturbe a los demás. No, Y hay claramente una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que establece que está prohibido el sacrificio de animales para el culto de la santería. Porque aquí hay una ley sobre la protección de la fauna silvestre y en cautiverio, y por lo tanto usted puede hacer lo que usted quiera siempre y cuando usted no viole la ley que está vigente en Venezuela. Y adicional a eso, hay una ordenanza sobre ruidos molestos, y adicional a eso hay normas ambientales, ¿sí? Sí. Y dentro de las normas ambientales está que yo tengo derecho a un ambiente libre de contaminación de tabaco. Tengo una niña que de las mismas niñas con condición especial es asmática. Bueno. Y tengo sus informes médicos donde ya no le cabe más cuestión. Ok, ya vamos a hablar sobre eso, vamos al receso y tomo decisiones enseguida. Las partes en conflicto acuerdan de manera voluntaria no agredirse. Se deja constancia de lo establecido en el artículo 159 sobre la libertad de culto. Sí, eso está muy bien, efectivamente, y si eso se llega a considerar un culto, tienes libertad de culto, pero tu culto no puede interrumpir el derecho a los demás. A los demás. Sea el culto que sea. Se ha dicho. Bien, Francis, hay varias cositas que hay que hacer mientras regulas lo del tema de la vivienda, que tiene que ver con entes públicos, que tienen la obligación legal de darle respuesta a tu problema. Una cosa es que tengan la obligación legal y otra cosa es que... Sí, porque ya me pasó, yo fui, su pareja de ella me agredió verbalmente horrible y yo fui a demandarlo y no me quisieron nada porque él físicamente no me agredió. Ajá, fíjate, deben resolver sus conflictos mediante diálogo, no deben involucrar a terceras personas, se comprometen a tal. Esto fue lo que hizo la policía, ¿correcto? Sí. A ver, déjame ver qué colocaron aquí a mano porque esto sí interesa. Se insta a las partes en el conflicto de todo tipo de hostilidades, acoso, hostigamiento, insulto. Las partes en conflicto acuerdan de manera voluntaria no agredirse. Se deja constancia de lo establecido en el artículo 159 sobre la libertad de culto. Sí, eso está muy bien, efectivamente, y si eso se llega a considerar un culto, tienes libertad de culto, pero tu culto no puede interrumpir el derecho a los demás. A los demás. Sea el culto que sea. ¿Por qué razón? No sé, que imagínate que tu culto dice que tú tienes que cantar todos los días a las 4 de la mañana en la ventana de tu casa. Y llenar la casa con 30, 40 personas y suben y bajan y tiran las puertas y aquello es... Y gritan, y eso parece que tuviera Lo que pasa es que aquí unos indios allá adentro. Aquí hay un miedo muy grande al tema de la santería. Ajá. Y de la brujería. Entonces, fíjate cómo ellos te ponen ahí, hay libertad de culto. Ajá. Pero el funcionario debió decirle, así como usted tiene la libertad de culto, la señora tiene derecho a un ambiente sano. Que son dos derechos humanos igualitos. Entonces, aquí hay que mover otros entes públicos, porque es lógico, la policía hizo lo que pudo hasta donde pudo. Lo que tú tienes ahora que hacer es ir a la LOMNA y solicitar medidas de protección para la salud de tu hija, en la medida en que las actividades que sean, supongamos que no es santería, Ajá. supongamos que, bueno, no sé, efectivamente la señora fuma. Sí, sí. Y bueno, si usted te está produciendo un daño, ella está en su casa, pero tiene que regular el daño que te está produciendo en su casa. ¿Okay? Tienes que ir a la Dirección de Protección y Ambiente de la alcaldía, tanto por los ruidos molestos, como por el sacrificio de animales, como por el tema de la contaminación. Porque quien es competente allí es la dirección vinculada con Protección y Ambiente de la alcaldía. Y tú le tienes que decir, mire, usted puede hacer lo que usted quiera con su vida y practicar lo que usted le dé la gana, pero no puede perturbar mis derechos y mis dos menores hijas. Es decir, hay que hacer unas remisiones externas en las cuales el ente público comprenda que lo que hace la señora perjudica, mientras que tú resuelves tu problema principal. Sí, porque ahí prácticamente los mismos vecinos hacen esta carta, recogen ellos mismos la firma, los cuales ellos me dan el apoyo, porque es como ellos dicen, tú eres la dueña de la casa y todos caen a mí, todos caen a mí. Sí, tú eres la dueña, pero ella tiene derecho a la vivienda porque tú le hiciste inquilina. Sí. Pero su derecho a vivir allí, porque tú todavía no la puedes sacar porque no has ni empezado esto, Ajá. no puede ir en contra de otras normas. Porque Perfecto. calcula que aquí todos hiciéramos lo que nos da la gana con nuestros derechos. Ajá. Por ejemplo, yo tengo derecho al libre tránsito. Ah, eso es verdad.
Pero yo, porque yo tengo derecho al libre tránsito, no le voy a pasar por encima al señor con el carro. Bueno, ¿por qué? Porque mi derecho termina donde comienza el derecho del señor. Claro. No es que es un derecho absoluto. Aquí no hay ningún derecho absoluto, ninguno. Sino que tenemos que regularlo a lo que debe ser. Y que hay que revisar las decisiones, que efectivamente el sacrificio de animales se consultó y no es algo que esté permitido. Y donde después que ellos hacen todo ese sacrificio de animales, no lo botan en el momento, sino dejan 2 y 3 días y después regan todo eso por las escaleras, lo cual de aquí que abren la reja abajo, bueno, se podrá imaginar lo que estila esa cuestión ahí. No hay que imaginárselo, ya se sabe. Bueno, y entonces, que eso, pues, ella le molesta que yo le diga, como yo le digo a ella, no quites, no tiren la reja, porque son las 9, las 10, las 11, las 1, las 2, 3, 4 de la mañana, y es la brincadera, la cuestión, mis hijos atrás, que yo hasta salgo así un momentico al baño, y cuando me cuenta están atrás de mí, porque ellos viven, son 4, son las 2 niñas con discapacidad y 2 pequeños. Entonces ellos viven atrás de mí pendientes, pensando que les da miedo, que viven aterrados. Ahora, si esto no se soluciona por la vía de la intervención de los entes públicos, tenemos la opción de la perturbación pacífica de tu propiedad, que es un procedimiento que se hace ante una fiscalía municipal, porque eso tiene un procedimiento sancionatorio penal, donde tú allí todas las firmas de tus vecinos, la enfermedad de tus niñitas, que puedas tú de alguna manera comenzar a levantar pruebas de que Sí, efectivamente... no, tengo muchísimas. Bueno, todas esas muchísimas pruebas, Sí. si los entes públicos no nos paran, vas y se lo dices a la fiscalía y ahí inicias un procedimiento penal. Sí, Donde la fiscalía y un tribunal penal del municipio le diga a la señora, usted infringió el derecho de esta señora a vivir en paz con lo que usted está haciendo y que la sancione con trabajo comunitario, con multa, con lo que sea. Pero por lo menos que la sancione alguien. Sí, pero hay un momento, doctora, que de eso que uno está agarrando así el sueñito tranquilito y cuando escuchas el poco de cosas que se caen, los platos que lanzan para allí y para acá y hay que salir corriendo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Un temblor, una cuestión. Y resulta que son los susodichos peleando. Aquí hay un tema grave de convivencia en todos lados. La señora todo. porque hace eso, pero nosotros en nuestra urbanización, y ya lo estamos trabajando como te lo estoy diciendo, y de alguna manera estamos llevando esto por la Junta de Condominio. Saben que yo estoy en la Junta de Condominio. Hay un negocio que tiene una alarma que eso empieza a sonar a las 9 de la noche y la alarma son las 4 de la mañana y sigue sonando. Ajá. Y eso entra dentro de lo mismo: contaminación sónica, ordenanza de ruidos molestos, municipio Sucre, policía municipal. Para allá vamos, ¿oyeron? Antes le vamos a ir a decir a la empresa, compadrito, usted no vive aquí, pero usted no sabe lo que esto perturba. Sí. No puedes dormir, o sea, uno tiene que dormir con tranquilidad. Igual cuando la gente hace esas rumbas a todo volumen. Bueno, la policía va y le dice, señor, tiene que bajar el volumen. Y va y se lo dice la segunda vez y a la tercera se los lleva. Bueno, antes, ahorita no sé. O por lo menos le retira los equipos. Ya ahorita, después que fuimos a esta situación, ahorita la cosa es al propósito, ahorita ya es... Sí, porque es un desprecio de la norma. Sí, es como que... Y lo más difícil es imponer convivencia, y convivencia no se impone con la ley. Y ella me dijo que las situaciones ella se las podía comer, por no ir a otras cuestiones. Bueno, vamos a hacer 2 remisiones externas para que las lleves a la alcaldía. Perfecto. Y esa remisión externa a ver si nos da resultado, y si no, colocamos un proceso penal con la doctora Andrea, para que sea ella quien canalice el tema de la perturbación pacífica de tu propiedad. Muchas gracias. Señora, por aquí, por favor. Gracias. Tan bonito que es convivir, ¿vale? Es vivir bien, vivir con, no es mal vivir. Y lamentablemente este tema de vecindad, este tema de yo hago lo que me da la gana en mi casa, es un tema complicado porque la gente se siente como dueña absoluta de todo. Y ninguno somos dueños absolutos de nada, ni de las calles, ni del edificio, ni de nuestro trabajo. Por lo tanto, la reflexión es a que usted tenga la posibilidad de tener una buena vecindad, una buena comunidad, que se agrupen, que se asocien, que efectivamente lleguen y al que está perturbando con los ruidos molestos vayan todos en cambote y le tocan la puerta y le diga, vecino, respete, haga el favor y apague el equipo, vecino, respete y deje de estar haciendo eso. Cuando se actúa colectivamente, uno logra una influencia particular, tanto en los entes públicos como lógicamente dentro de nuestras propias comunidades, sin tomar justicia por propia mano, pero tampoco dejarse burlar en el ejercicio de nuestros derechos comunes dentro precisamente de las comunidades. Seguimos, nos vemos en un próximo Se ha dicho, se les quiere y se les respeta. Un beso para todos y hasta la próxima. Gracias, chao, chao. Gracias, chao. Chao.